Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo la bendición de compartir el devocional de este día. Y la porción base va a estar en Marcos 14, 27. Voy a leer una parte, pero después vamos a ir viendo algunas que siguen de esa porción. Marcos 14, 27 dice así: Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Amén. Voy a leer esta porción hasta ahí nomás y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque está escrita en ella tantos detalles de tu vida, Señor Jesús, y de tu sacrificio por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos hoy tenerla y ser impactados por ella. Ayúdanos a que tener un corazón sensible, humilde ante tu palabra y poder ser consecuentes con ella. Gracias, Señor. Gracias por tu amor que nos demuestras a través de tu palabra. Guíanos, por favor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esta parte que acabo de leer habla cuando el Señor está hablando de lo que le iba a suceder a él y lo que iba a pasar con sus discípulos. Y el Señor los anticipa y les dice: todos ustedes me van a abandonar. A lo que ellos responden que no será así, y Pedro, con mucha decisión, les dice que no, que él será capaz de morir con él, pero que jamás lo va a negar, jamás lo va a abandonar. Y todos con él lo apoyaron y dijeron lo mismo. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Lo conocemos al final de la historia. Hay tanta riqueza en esta palabra, ¿cierto? Hay tantas cosas que aprender, que ver, que disfrutar, que reflexionar. Después aparece Getsemaní, ¿cierto? Cuando el Señor va y ora y se lleva a sus 3 discípulos más cercanos a ese lugar y ora 3 veces las mismas palabras. Era un momento extremo, un momento crítico, muy difícil para nuestro Señor, incluso donde Él está muy triste y angustiado. Y eso se lo dice a sus amigos y les pide apoyo y va con ellos y ora al Padre. No hace una oración muy larga, sino que repite 3 veces esta oración, las mismas palabras. Que de ser posible no suceda esto, porque para Dios todo es posible, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Vemos ahí en su oración el clamor desesperado, angustioso de nuestro Dios, que dice anteriormente acá, dice que tenía está la angustia que me invade, que me siento morir. Sí, dice, comenzó a sentir temor y tristeza. El Señor, Jesús, Él experimentó esas emociones que no nos gustan, ¿cierto? Pero Él las experimentó en ese momento para el cual Él había venido, pero que sin embargo era tan difícil que Él hizo esta oración. Sabemos qué pasó, ¿cierto? Que en esta situación extrema, tan difícil, tan intensa, los discípulos se durmieron. Pedro que estaba tan seguro de que él incluso daría su vida, fue vencido por el sueño, por el cansancio, por su humanidad.
y se durmió. El Señor los animó, les pidió que lo acompañaran, que estuvieran despiertos, que oraran para que no fueran tentados, porque el Señor sabía lo débiles que eran y que dependían del Señor, del Padre, pero ellos se durmieron otra vez y no sabían qué decirle cuando el Señor los encontró de nuevo dormidos. Una situación muy difícil para nuestro Señor, y que sus amigos estaban ahí apenas aguantando. Y bueno, sabemos lo que sucede, ¿cierto? Fue arrestado, Jesús fue arrestado, entregado por Judas, por un beso, porque no era fácil reconocer a Jesús en medio de la multitud de la noche. El Señor era igual, muy similar a cualquier otra persona ahí de ese tiempo. Así que la señal fue un beso, y con ese beso fue entregado a sus enemigos, a los que buscaban y deseaban su muerte, que eran los religiosos en realidad de ese tiempo. Cuando el Señor fue arrestado, este Pedro, que aseguró dar su vida por él si fuera necesario, vio todo lo que sucedió, o se dio cuenta de lo que estaba pasando, tal vez a lo lejos. La Biblia no es tan clara en eso. Pero lo que sí es claro, y no lo dije, es que cuando llegaron a arrestarlo, Pedro reaccionó, ¿cierto? Tal vez asustado, desesperado, porque vinieron a arrestarlo con palos, con espadas, de noche, con antorchas. Y él sacó la espada y cortó la oreja de uno que estaba ahí, de un soldado. Pedro era un pescador, no sabía de guerra, y él intentó defenderlo con la espada. Y pasó eso, que cortó la oreja del siervo, creo que del sumo sacerdote, no recuerdo bien. Y así, Pedro de nuevo ahí mostrando su ímpetu, pero también su miedo. Y fue tal el miedo que huyeron, escaparon, lo abandonaron, como el Señor lo había dicho antes, y ellos dijeron que no, que iban a ser capaces de dar su vida. No lo pudieron hacer y huyeron. Y uno dice que huyó desnudo porque lo atraparon, y la sábana con la que estaba cubierto la agarraron y salió corriendo sin ropa, desesperados, asustados. Y lo dejaron solo, tal como el Señor lo había predicho. Luego, ante el consejo, estaba ahí el Señor y no hablaba, no respondía a las acusaciones. Todos sorprendidos de que él no dijera nada, como oveja, enmudeció delante de sus trasquiladores, dice la palabra. No abrió su boca, no se defendió, no dio más explicaciones. Ya había pasado el tiempo de la predicación, de exponer quién era él. Ya era el momento de entregar su vida. Y ahí esos religiosos preguntándole, ¿eres tú el Cristo? Hasta que el Señor responde, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra, a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. Esto para ellos fue una declaración de una blasfemia que era digna de muerte. Y se lo llevaron para presentarlo ante las autoridades y que fuera condenado. No sin antes golpearlo a puñetazos y burlarse de él, vendándole los ojos y pidiéndole que profetizara a quien le golpeó. El Señor Jesús recibió todo eso. Y después de eso, Pedro estaba por ahí, a lo lejos, viendo qué pasaba con Jesús. Y le dijeron que él era uno de ellos. Y como el Señor mismo lo predijo, Pedro lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara la segunda vez. Cuando Pedro se dio cuenta,
lloró con mucha pena. Antes de eso lo negó maldiciendo, desesperado, asustado, con miedo. Pedro tenía miedo, por eso lo negó. Lo negó por miedo por su vida, él temió por su vida. Él no quería terminar como Jesús estaba ahí, terminando, golpeado, maltratado. Él no quería tener la misma suerte que su maestro. No quería eso. Y por eso lo negó. Y el Señor lo sabía. Estas cosas que acabo de leer me hacen reflexionar en dos cosas, valga la redundancia, en dos sentidos. Que nosotros no nos conocemos bien, como Pedro no se conocía bien a sí mismo, y que Jesús sí nos conoce, y que Jesús cuenta con nuestras debilidades y sabe quiénes somos, y sabe de nuestros temores, de nuestros límites y de nuestras fallas hacia Él, que son lamentables pero son reales. Y me impresiona que el Señor, después de todo esto que pasó con Pedro, ¿cierto? Después de eso, Pedro no hubo más oportunidad de impresionar al maestro con su valentía, con su fidelidad, con su compromiso. No hubo más oportunidad, ya solo el comprometer su palabra y decir, sí, Señor, me arrepentí y te voy a seguir. Y después de eso, al final, antes del Señor irse, les hace la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen a este Pedro que falló, a este Pedro que tuvo miedo, se aterró y maldijo por no arriesgar su vida. A ese Pedro el Señor lo comisiona para que vaya y predique a todo el mundo este evangelio de Jesús, que Jesús es el Cristo. El Señor confiando en este hombre, confiando en estas personas que lo dejaron solo, que le fallaron, pero que el Señor lo sabía desde antes y se los dijo. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros a veces nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes, seguros, capaces de todo. Pero hermano, el Señor nos conoce. Sabe nuestra realidad. Nuestra percepción de nosotros mismos a veces es tan equivocada. Y necesitamos, como dijo el Señor y les aconsejó, velen y oren para que no entren en tentación. Su espíritu está dispuesto. Ustedes, como ellos lo demostraron, ellos no querían negarlo, ellos no querían abandonarlo en su espíritu. Pero su carne, el temor por el daño, por el sufrimiento, fue más fuerte. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos fortalecernos en oración, porque somos débiles. Pero hermanos, debemos saber que el Señor cuenta con nuestras debilidades. Él sabe quiénes somos, como lo sabía de Pedro, y Él lo comisionó y lo envió. No porque fuera perfecto, no porque fuera el más fiel, el más fuerte, el más confiable, porque Él prometió algo que no pudo cumplir. No se trató de eso. Se trató del Señor y su amor hacia ellos. Y cómo todo lo que el Señor había sembrado en ellos podía ahora dar fruto. Por supuesto, con el Espíritu Santo del Señor, que ya iba a venir y investirlos de poder y cambiar todo. Necesitamos permanecer en oración y depender del Espíritu Santo, porque somos débiles, porque nuestra percepción de nosotros mismos no es confiable, y Dios nos conoce, y necesitamos depender de Él siempre. En situaciones extremas muchas veces no somos lo que creímos que seríamos. Muchas veces fallamos, pero el Señor, nuestro Padre, está ahí porque Él permanece fiel. Él permanece fiel según sus promesas, según su esencia.
según su amor, que nunca dependió de nosotros, siempre dependió de Él. Y nada nos aparta de su amor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta reflexión les bendiga y bueno, que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Bendiciones, hermanos. Un abrazo grande a la distancia.